estudiar uno de los escritos de los libros del Maharal de Praga, Rabbi Yehuda Liva ben Betzalel, hijo de Betzalel, que más o menos, como dijimos, hace unos 400 años, un hombre de grandes conocimientos de Torah, un gran sabio, muy reconocido, también un hombre muy conocedor no solamente de la Torah, sino de temas y de aspectos generales, ciencia, filosofía, y también una persona que tuvo mucha influencia a nivel político en donde él vivía, no porque se ocupara de política, pero sino porque era reconocido como el gran rabino del lugar, y se podría decir de que el Maharal de Praga es un poco el trampolín. No quiero decir que es exactamente así, pero más o menos el trampolín para el mundo de la Hasidut, ¿sí? Del hasidismo. ¿Es antes del Baal Shem Tov? Sí, 400. El Baal Shem Tov estamos hablando de 200, 250. Y el Maharal de Praga, por supuesto, no escribe su tipo de escritura. No es como la explicación o como escriben los libros de Hasidut, de Hasidismo y de Kabbalah, pero en lo que él escribe ya se puede ver conceptos e ideas que luego también se van a ir desarrollando y ampliando, ¿sí?, en el mundo de la Hasidut. A veces con otras terminologías, con otros términos, pero muchas veces básicamente van a lo mismo, a la idea, ¿sí? La diferencia del Baal Shem Tov, ¿qué es lo que crea él? Si Baal Shem Tov Él no crea, el Maharal de Praga no creó un movimiento hasídico. Okay. Pero lo que yo dije es de que él, muchas gracias, que de él parte mucho o una parte importante de lo que son los conceptos. Él genera la idea. Sí, bueno, hay caja que cuando una persona estudia Hasidut y luego abre libros del Maharal, se da cuenta de que lo que está estudiando ya de alguna manera está mencionado otra vez. Quizás no de la misma manera o con los mismos términos, pero de alguna manera las ideas o los conceptos. ¿Como uno de los fundadores? ¿Ah? Uno de los fundadores. Otra vez, el fundador oficial de la Hasidut es el Baal Shem Tov. Pero otra vez, el Baal Shem Tov no se crea en el aire. ¿Sí? Después vamos a ver un poquitito y se van a ir dando cuenta. Sí. ¿Cuál era la visión del Maharal de Praga en general, o sea, la Ashkafa? La Ashkafa es de que hay que ver las cosas más profundas de lo que se las puede ver a nivel simple o a nivel superficial. ¿Sí? Okay. Y por eso muchas veces el Maharal explica cosas y las vuelve a repetir y luego te dice y entiende lo que te estoy enseñando. O sea, ve bien lo que te estoy diciendo, ¿sí? Y a veces cosas que no puedo seguir porque es muy profundo o cosas por el estilo. El Maharal escribió varios libros, entre comillas, algo muy famoso del Maharal, que es, ¿qué conocen o qué escucharon del Maharal? El golem. ¿Saben lo que es el golem? Sí. ¿Ajón? Sí. ¿Qué era el golem? Era Una criatura creada a partir de barro. Sí. Bueno, ahí caja, no hay pruebas al respecto, pero se dice que el golem creó una especie de humano, pero que no era humano. Es la única criatura viviente que no es creada por Hashem. Sí, pero no tenía neshama. No era hombre. ¿Sí? El Maharal de Praga escribió varios libros y entre ellos escribió una serie de libros que incluyen temas que están basados en hechos históricos
Y en base a esos hechos históricos, el Maharal explica todo lo que tiene que ver con ese hecho histórico. Por ejemplo, un libro que escribió el Maharal se llama Gvurot Hashem. Ese libro básicamente se puede definir como el libro que habla del pueblo de Israel en Egipto y la salida de Egipto. En otras palabras, la fiesta de Pesaj. Y en ese libro el Maharal analiza todo el tema de la esclavitud y de lo que significa que el pueblo de Israel estuvo esclavo y que salió de Mitzrayim, y las plagas y la apertura del mar y todo lo que hacemos en la Haggadah, y qué significa la matzah, y qué significa el hametz, y qué significan las 4 copas, y por qué hacemos la noche del Seder, y todas esas cosas están explicadas de acuerdo a la filosofía del Maharal en el libro Gvurot Hashem. ¿Cuál es el próximo hecho histórico que tenemos luego de Yetziat Mitzrayim? ¿Cuál es? Ya fe, Matan Torah, fiesta, Shavuot. Entonces, el libro de Shavuot que escribe el Maharal, que es el que vamos a estudiar, lo que alcancemos, se llama Tiferet Israel. La corona de Israel, que según el Zohar es la Torah. La Torah es la corona de Am Israel, la gloria de Am Israel. ¿Sí? Tiferet es corona. Tiferet es como la gloria. ¿Sí? Así dice el Maharal mismo, trae este Mekor, esta fuente, donde dice el Zohar, Da Tiferet Israel, esta que es la gloria de Israel, de Iu Oraita Mamash, que ella es la Torah. O sea, ¿cuál es la gloria de Am Israel? La Torah. Ese es el nombre que le dio a este libro, que nos va a hablar de todo el tema de la entrega de la Torah. ¿Cómo se entregó la Torah? ¿Por qué se entregó la Torah? ¿Qué son las mitzvot? ¿Qué tipo de mitzvot que tenemos? ¿Sí? ¿Cómo está compuesta la Torah oral, la Torah escrita? Todos los temas y otros, por supuesto, temas como la personalidad de Moshe Rabbeinu, que tiene que ver, por supuesto, como aquel que entregó la Torah, y muchas otras cosas. Y otro libro muy importante que podría culminar con lo que sería el proceso de estos libros que escribe el Maharal, se llama Netzach Israel, la eternidad de Am Israel, que ya habla sobre el tema del Galut y de la Geulah, de la redención y del Galut, de la diáspora del pueblo de Israel, que por supuesto ya se refiere a todo el tema de la historia de Am Israel, cuando llega a su tierra, y la construcción de los Batei Mikdash, y la destrucción de los Batei Mikdash, y todo lo que significan los conceptos de el Galut y la Geulah del pueblo de Israel. Y luego el Maharal tiene otros libros más, ¿qué? Netivot Olam, que son libros que están basados en temas que se conectan con Midot o con Mitzvot, como por ejemplo sí, o sea, son como es un libro que está dividido en capítulos sobre temas diferentes que tienen que ver con el cumplimiento de mitzvot y de Torah y de tzedakah y de Gesed, etcétera, etcétera. Ahora, en el primer capítulo de este libro, ¿cuál sería ese libro? Tiferet Israel. Nosotros vamos a estudiar el libro Tiferet Israel. ¿Okay? Como nos estamos acercando a Shavuot, ¿sí? Tendríamos que empezar con Gvurot, pero ahora Gvurot ya Pesach se nos fue. Entonces el año que viene, Ulay. Entonces este es el que habla de Shavuot. Ah. Shavuot. Matan Torah. Todo. Entonces,
En el primer capítulo, el Maharal quiere tocar un tema muy importante, que es, básicamente, cuál es la función, en forma general, de las criaturas y en forma específica de Am Israel. La función de la... Ah, ok. O sea, el punto de partida del Maharal es de que cada criatura en el mundo tiene un tafkid, tiene una función. Para poder cumplir con esa función, tiene que hacer algo o tiene que hacer cosas para poder cumplir con esa función. Por lo tanto, lo que vaya a hacer va a manifestar algo que Hashem creó en la naturaleza de esa criatura que le va a permitir cumplir con esa función. Y vamos a ir analizando este punto. Entonces, Kodan Kol, dice el Maharal, tenemos que saber que todos los Nibraim, todas las criaturas que creó Hashem Be'olamo, Kulam en Poalim Ba'olam Hashem Nibrobo, todas actúan. ¿Sí? Ejemplo. Hashem creó el sol. El sol calienta y alumbra. El agua da frescura. El viento te da aire. Los animales, dependiendo de cada especie, ¿sí?, tienen su forma de actuar. Los animales y los peces y las aves y los insectos. Kulam, todos. No hay una criatura que no tenga un tipo de peulá, de accionar. A veces ese accionar puede ser más activo, a veces puede ser más pasivo. Por ejemplo, un animal, su accionar es mucho más claro que, por ejemplo, un vegetal. Pero un vegetal también actúa. ¿Por qué? Porque un vegetal crece, se desarrolla. Entonces no tiene movimiento, no tiene sentimiento o instinto como tiene el animal. Pero en el momento que estamos hablando de algo que se considera una criatura, automáticamente tiene que tener un tipo de peulá, de actividad, de accionar. ¿Y de qué depende, dice el Maharal, ese accionar? Eso depende de su esencia, de su característica, de cómo Hashem creó a esa criatura. Y cada uno actúa, dice el Maharal, lefi ma'alato, de acuerdo a su nivel, de hashibuto, y su importancia. O sea, si yo veo un animal y veo un hombre, y veo la luna, y veo las estrellas, y veo el mar, entonces yo tengo que entender que el accionar de cada una de esas criaturas va a depender de su nivel, de su característica, de su importancia, cómo Hashem creó a esa criatura. Allá. ¿Qué es lo que actúa? Todo. Nosotros tenemos criaturas del mundo Elión, del mundo superior. Tenemos criaturas del mundo inferior. Sí, tenemos astros, tenemos planetas y también tenemos el mundo inferior, este mundo, donde tenemos personas, animales, vegetales, minerales y todo lo demás. ¿Cuál es la función de los astros si nosotros no tenemos ninguna relación no importa. Con los planetas, me refiero. Perdón. Momentáneamente eso no me importa. Lo que yo tengo que saber primeramente es de que si Hashem los creó, tienen un tipo de accionar. Por eso se llama eso. Funcionamiento. Eso se llama. Todas las criaturas son funcionales. O sea, Hashem no creó nada en vacío, que lo creó para nada. No, en Dabarkazé que Hashem creó algo para nada. Ulay yo no lo entiendo. Yo no entiendo Ulay para qué Hashem creó la araña o para qué creó la tortuga. Pero tenemos que saber de que si Hashem los creó,
es porque tienen... Pero ¿sí? lo creó para el hombre, ¿no? ¿Ah? Lo creó para el hombre. Eso es en general. Estoy hablando de manera más específica, más particular. Mejor, Hashem creó todo al final para servir al hombre, de alguna manera. ¿Qué? Entonces, por ejemplo, el mundo superior, o el mundo celestial, o el mundo de los astros, ayuda, por ejemplo, al crecimiento de lo que sucede aquí en la Tierra, ¿no? Gracias al Sol tengo oxígeno, tengo calor, sí, tengo... No me llené, o sea, tengo los componentes necesarios para que también aquí en este mundo se pueda manifestar lo que es la vida. Tengo el calor, tengo el frío, etcétera, etcétera. ¿Qué? Y así también tengo que entender al fuego, y al agua, y al viento, y a los animales. No hay nada que Hashem haya creado que no tenga una función, un tafkit. ¿Sí? Achen echad batel, beakol poalim baolam, todos actúan en el mundo, asher nibreu bo, bekol peulay mitacheset el apol. Ahora el Maharal nos dice un axioma muy importante. Cada peulá, cada acción de cada criatura, mitiacheset, se relaciona con el que hace esa acción. ¿Entendieron lo que dije o no? ¿O lo explico de vuelta? Sí, no, sí, se entiende. El sol actúa como calienta. El hecho de que el sol calienta es porque esa es la relación que existe entre el sol y su accionar, su función. Es como que Y no es casual. sus acciones nos ayudan a entender su función. Bediuk. Okay. Y hay una relación clara entre el funcionamiento y el que lo hace funcionar. Eso lo dice el Maharal en las siguientes palabras. Kol peulá, cada acción, himitiacheset, se relaciona el apoel, se relaciona con el que la actúa. O sea, podríamos decir, ¿sí?, de que el objeto se relaciona, no es exactamente el objeto, pero la acción se relaciona con el sujeto que la acciona. Esa es básicamente la idea. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el hecho de que el sol calienta, ¿sí?, es porque el sol es caliente. Y por eso su forma de actuar es por medio de calentar, dar calor. El agua refresca. Y por eso cuando yo hablo de algo que refresca, automáticamente ¿con qué lo relaciono? Con el agua, con la humedad. ¿Qué? Entonces yo podría decir, bueno, son dos cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es el agua y otra cosa es la frescura que da el agua. Dice el Maharal, no son dos cosas diferentes. Una va con la otra. Una va conectada con la otra. Esa es la relación, podríamos decir, como lo va a definir más tarde el Maharal, como la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del agua? La frescura. ¿Cuál es la naturaleza del sol? El calor. Y como esa es su naturaleza, ¿qué va a hacer el sol? Calentar. Y como esa es la naturaleza del agua, ¿qué es lo que va a hacer el agua? Refrescar. El hombre. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Cuestionar. Razonar. Tú dices, la naturaleza del hombre es el raciocinio. Pensar. A través Entonces, de ¿por qué su- estás comiendo? Bueno, necesito energía. Pero eso- Una cosa es lo que necesite y otra cosa es por El oso, el sol lo único que hace es calentar, no come. No. El hombre hace muchas cosas. Sí.
Pero- seguridad, Mejor, trabaja, vestimenta. come, respira, tiene hijos, Todo está- descansa. Entonces, Conciencias, lo- todo piensa, habla, escucha, huele, Siempre. saborea. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Razonar. De todas esas cosas. Tiene que ser razonar. Pero, Cortitas. ¿ah? La acción. ¿Cuál es- La cuál es acción. Lo que lo determina. ¿Cuál acción? Si tú tendrías que definir al hombre como definimos ahora al sol. El hombre se define como una criatura de calor. El agua se define como una criatura de frescura. Pero el hombre es el único dentro de todas las especies. Pero, El hombre de la pero, creación. Rega, Asma, Pero pero sí, si hombre. dijimos de que cada criatura se relaciona con lo que Por hace, lo que hace. con lo que manifiesta, Razona. entonces el hombre no es diferente. El hombre El razona, hombre el se animal manifiesta en base a su naturaleza. Pero en base a su razonamiento. No, lo Claro mejor, que sí. tú todo lo que haces lo pensaste. Claro que sí. Cuando duermes también estás pensando. Tuve que desarrollar un pensamiento inicial para poder accionar todo lo demás. No, porque tú estás educado a pensar. No, pero espérame. Ya fe. Entonces, si yo razoné El- cómo el asesinar, sol no perdón, está perdón, preparado para si pensar. yo razoné toda la noche cómo asesinar a mi vecino, entonces esa es mi naturaleza, que soy un asesino. No, el razonamiento tiene muchas más funciones. Hablamos a nivel de cognitivo. Tú, a nivel tú cognitivo. transformaste al hombre en una criatura de pensamiento. El hombre no es solamente pensamiento, el pensamiento es una de las funciones humanas. Pero el hombre no solamente piensa, el hombre tiene muchas funciones. La pregunta es cuál es la que caracteriza la esencia del hombre, que cuando el hombre hace eso, eso es el hombre. Cuando es ¿Hay algo así o no? Ulay no. ¿Qué pasó? cuando es bueno con la mamá, qué sé yo, no sé. También hay Difícil. algo que lo diferencia ¿Eh? de todas las especies. No sé. Que es la única que No te quedes puede- callada, di lo que Que está. cuida ¿Ah? todo lo que Estoy tiene, diciendo. que ¿Ma? cuida el mundo. ¿El hombre cuida el mundo? cuida. Hoy va Es vos que el hombre eso cuida el Eso mundo. reflejaría la naturaleza. ¿Sí? Pero no es Fíjate cómo el hombre cuida el mundo aquí a unos kilómetros, Tengo en Siria, otra. por ejemplo. ¿Sí? Como el hombre Algo cuida que el mundo. también diferencia Pero- al hombre ¿Eh? es que es la única especie Sí. que puede conectarse con Akadosh Baruj Hu. No. Sí. que no? ¿Quién más? O sea, el Perek Shira de lo que los. O sea, no conectarse, pero el Perek Shira también dice que los animales y las plantas alaban a Hashem. Estoy de acuerdo, pero hay una gran diferencia. O sea, tú Y ahí sí voy al pensamiento. Los animales no tienen conciencia de que se conecta con Hashem. ¿No? No, Cuando el sol calienta, No, quizás está no conectado con reconoce. Hashem porque cumple su función. Pero no tiene conciencia. El sol no No tiene piensa. conciencia. Ahora voy a lavar. Pero el hombre, cuando Sí. Bonagit va a hacer una acción o va a hacer una mitzvah, tiene conciencia. Él tiene Bueno. conciencia que eso lo puede conectar con Hashem. Voluntad. Esa es la naturaleza del hombre Libre destructiva. albedrío. ¿Ah? El hombre Que no destructivo. ¿Ah, sí? Esa es la naturaleza Pero, del hombre. pero digo Destruir. que cuida el mundo. No Hoy es- va voy. sí La destruye. primera mitzvah de la Torah es traer hijos al mundo, es construir. ¿Cómo me estás diciendo que la naturaleza del hombre es destrucción? Pero ¿qué es lo que, o sea, lo que idealmente es o lo que realmente hace? No, Siria. Sí, la Volvamos, pregunta mal hecha, Raúl. volvamos. Porque es No, a No, no, que para poder eso entender, se hace. otra vez. El tema del agua y de la frescura, del sol y del calor, ¿lo entendiste? Sí. Ya fe. O sea, cuando yo quiero definir al sol, digo, el sol es una criatura de la cual se manifiesta el calor. Del agua a la frescura. Y por lo tanto, cuando yo hablo de frescura, estoy definiendo la esencia del agua. La esencia del agua es algo que da frescura. Yo ahora quiero definir, el hombre hace muchas cosas. ¿Cuál de todas esas cosas, o ulay todas juntas, me van a dar la definición de cuál es la esencia del hombre? Yo quiero saber algo, Es porque la todo función se del usa, todo lo que se dice que cuando un Perdón, ¿qué hombre estoy es diciendo? humano, No sé, se asustan, no se cuando- asusten. Cuando uno ¿Qué? dice que un hombre es un humano que tiene humanidad es cuando es bueno, o sea, cuando hace cosas buenas por los demás. Cuando... Esa es tu definición. Porque eso es Entonces tú dices, conciencia, pero la eso esencia se del llama hombre tener es conciencia. No, cuando hacer el bien. Eso es Sí. tener Ya fe. conciencia, Entonces- poder Hashem reconocer. crea a Adam. Pero Rab, eso Venga, es Rega, tener no puedes escuchar a todas conciencia. juntas. A ver. Es reconocer la diferencia de ¿De lo que qué? está diciendo ella. No,
Tú dijiste de tener que humanidad, tener la esencia del hombre es hacer el bien. atributos. Ya fe. Entonces, de acuerdo a tu definición, cuando un hombre hace el mal, ¿qué pasa? No está actuando acorde a la naturaleza que de humano. Está haciendo otra cosa. Lo dejo entre paréntesis, ¿ves? Lo dejamos Sí, para o sea, un poco no más es que no tarde. puede, no es que ¿Qué no es dijiste humano, tú? pero Que está conectado con lo que está diciendo ella. ¿Está bien? Eso es cuando hay voluntad, cuando hay razonamiento, cuando hay conciencia. ¿Está bien? ¿Ves? Ya fe. Y el tener conciencia. Que cuando Hashem crea a Adán, Sí. crea todas las criaturas, dice Sí. que él es el ser viviente parlante. No, Juan. Ya fe. O sea, Muy bien. Entonces, O sea, ¿cuál es la eso esencia del es lo hombre? primero, el ser Socializar. parlante. su palabra. Socializar. Es lo Sí. que lo define a las otras criaturas de Me todo lo que decepcionó. ellas crían, Ya fe. Muy bien. crean. ¿Ah? decepciona. No te decepcionó nada, porque al final lo vamos a conectar. Había una Ya fe. respuesta. Entonces tú dices, la esencia del hombre es la palabra. No es eso. Ya fe. Dice Pero que- ahí entramos en una disyuntiva. Para hablar aquí Hay de- palabras buenas y hay palabras malas. La esencia del hombre Sí. es comunicarse. ¿Ah? Es comunicarse, es ser un ser social. Ser social. ¿Ves? Los animales también se socializan. Hay animales más y menos. Ya fe. También lo hacen. Ya fe. Bueno, entonces creo que estamos entrando en la onda. ¿Ves? Sí. ¿Ya fe? Y de repente dice, Entonces, dice el Maharal, el hombre, como ustedes muy bien dijeron, es diferente a todas las demás criaturas. Ashab, eso no quiere decir que el axioma del Maharal se aplica también al hombre, pero va a ser diferente a los demás. O sea, que la peulá, que la acción que hace el hombre se conecta con el que hace esa peulá, que es él, que es el hombre. Pero para poder entender eso tenemos que entender quién es el hombre. Entonces, dice el Maharal, el hecho de que el hombre es diferente a todas las criaturas, mitzad nefesh, porque el hombre tiene algo que no tiene nadie, alma. Una unicidad. Alma. Deja ahora el tema de unicidad. Alma. El hombre tiene lo que nosotros denominamos Neshama, el Maharal aquí lo llama el Nefesh, pero es lo mismo. El hombre tiene, como lo dice la Torah, cuando Shem creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, pero no lo dejó solamente como polvo de la tierra, sino que insufló, sopló, introdujo, como lo quieran decir, dentro de él un Nefesh Chaim, un alma de vida, un hálito de vida. Pero también los animales tienen vida, pero hay una gran diferencia. Lo que tienen los animales es vida. Tienen Nefesh Bahamit, tienen alma o espíritu animal. El hombre no tiene solamente, también tiene Neshama, ¿no? Yafé. El Maharal denomina a eso, volviendo a la Hasidut, Najón, estamos hablando de Hasidut. Najón, por ejemplo, el Admur Zaken, el Balatania, habla de que el hombre tiene Nefesh Bahamit, ¿sí? Tiene espíritu animal y tiene Nefesh Elokit. Y tiene un alma divina. El Maharal lo dice con otras palabras. ¿Sí? Los animales tienen Nefesh Bahamit, que de alguna manera esas fuerzas también existen en el hombre. Así como el animal come, el hombre come. Así como el animal se reproduce, el hombre se reproduce. Instintos, deseos. Entonces, dice el Maharal, ahí está la diferencia. El hombre no tiene Shein Nafshon Nefesh Bahamit, Rak, solamente, o en otras palabras, sino Nafshon Nefesh Sichlit. Cuando el Maharal se refiere a algo espiritual, utiliza el término que tú dijiste, intelectual. ya, entonces, Pero no es Besader, pero para nosotros el intelecto y lo espiritual no es exactamente lo mismo. En el Maharal el concepto Sechel, Sichlit, muchas veces es una
como se dice, un sinónimo o algo que básicamente implica algo espiritual. El hombre es una criatura que fue creada con una energía espiritual que no tiene ninguna otra criatura en existencia. ¿Qué? Entonces, perdón si me salgo un poco del tema, pero me quedó una duda de, entonces, ¿cómo se explicaría los animales que actúan de repente como que parecería como con un poco de razonamiento en el sentido de algún animal que demuestre compasión o que salve una vida? Y fe. Entonces, Kodem Kol, que los animales tienen instintos. Instintos de salvataje, instintos de supervivencia. ¿Mejor? La pregunta es si eso es algo espiritual. Exacto. Pues Kanideshelo. Kanideshelo. ¿No? Es algo que está en el ¿cómo se llama? En la naturaleza animal como parte de sus instintos. El animal no quiere morir, pero no como un sentir espiritual, sino que quiere vivir, supervivir, ¿sí? No sabe que existe la muerte tampoco. ¿Ah? No sabe Pero que siente. Existe, siente. Claro. Yafe. Lo que Moshe Arbale Chaim Ativim Shen Nafsham Rak Tivit. El Maral aquí divide entre dos conceptos. Escuchen bien. Nefesh Tivit, o sea, espíritu natural y espíritu intelectual o espiritual. Los animales tienen espíritu natural, o sea, lo que llamamos el instinto. Los hombres tienen algo más elevado. No solamente que es más elevado, sino que eso es lo que le hace la diferencia. Que es un espíritu o un alma ruhani, espiritual. Que el Mara lo denomina sikhli, lo denomina como algo intelectual. Entonces, 1 más 1 es 2. ¿Qué significa? Si yo digo de que el agua es agua y su naturaleza es frescura, y el animal es animal y su característica es la característica animal. Si yo ahora hablo del hombre y digo que el hombre tiene su característica, que es que tiene un alma espiritual, ¿qué es lo que tengo que encontrar ahora? ¿Cuáles son las acciones que van a manifestar esa característica espiritual? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son las peulot que manifiestan esa característica del nefesh sikhlit, del alma que tiene la persona? La fresco... ¿Ah? Sikhli es como intelectual, pero aquí se refiere a espiritual. ¿Sí? Entonces, yo tengo que buscar cuál es la frescura que da el agua en el hombre. El hombre, el agua con su frescura permite que los vegetales crezcan. Permite que los animales vivan, que tomen y que vivan. ¿Sí? Entonces, esa es la peulá, la acción del agua, refrescar. Entonces, ¿cuál es la peulá por medio de la cual yo voy a identificar y voy a decir, este es una criatura que tiene nefesh sikhlit, que tiene, sí, lo mismo, estoy de acuerdo, es lo mismo, que tiene alma divina, que tiene alma? ¿Qué es lo que me va a dar la pauta? ¿Ah? No, es particular. ¿Qué? Entonces dice el Maral, a la fuerza tiene que haber algo. Mejuyaf sheyelo peulot, acciones que se relacionen con su alma. Y aquí ya sí lo denomina asikhlit ha-elokit. Y aquí ya el Maral agregó algo más. Antes lo denominó sikhlit, intelectual, ahora yo lo denomina sikhlit elokit, divina. Veyelo peulot, sikhliot elokiot. Por lo tanto, si yo digo que el alma de la persona es Eloquí, ¿cómo tienen que ser las acciones de ese hombre?
Elevada. Peulot Elokiot. O sea, para poder identificar a un hombre, yo tengo que ver que ese hombre haga Peulot Elokiot. Acciones divinas. ¿Qué son acciones divinas? ¿Qué? Peulot. Obviamente. Peulot. Tefilá. ¿Ah? Tefilá sería una forma de hacer Peulot Elokiot. Mitzvot también. Vamos a ver. Oh, Yefe. Vamos a ver. Vamos a ver. Ashab. Eso me va a dar la pauta, dice el Maharal, de lo que dijimos. Kikol Peulá. O sea, cuando yo veo de que el agua refresca, es porque eso me enseña cuál es la naturaleza absoluta del agua. Cuando yo veo que el fuego calienta, el fuego calienta porque entiendo de que esa criatura que se llama fuego, su esencia es calentar. ¿Por qué? Porque la peulá de calentar se relaciona con esa criatura que se denomina fuego. Entonces, cuando yo hablo del hombre, dice el Maharal, yo tengo que encontrar un sistema o algún tipo de accionar que me enseñe, ¿sí?, cómo se relaciona esa peulá con aquel que hace esa peulá, que es el hombre. ¿Sí? Kikol peulá tzarich shetie mitecheset lapoel. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, todo lo que hace el hombre se relaciona con él. Si yo veo que el hombre hace muchas cosas, ¿no? Entonces, Arei, ¿el fuego qué hace? El fuego calienta. El agua que hace refresca. Entonces, yo sé de que en el agua esa es la peulá, refrescar. Yo sé que en el fuego esa es la peulá, calentar o quemar. Entonces, teóricamente, cada vez que yo veo a una persona hacer una acción, eso significa que esa acción es la que manifiesta su esencia. ¿Es así o no es así? Sí. No es así. ¿No? Mapito, ¿todo lo que hace el hombre manifiesta su esencia? No. O sea, que de repente así, o sea, ¿sí? No todo lo que nosotros hacemos manifiesta nuestra verdadera esencia. Entonces, ¿cómo puede ser? El agua puede elegir no refrescar. El fuego puede elegir no calentar. No. ¿No? Entonces aparece... Ahí está. ¿Qué dijiste? Entonces, ¿eso qué significa? Que, Continúa la idea. o sea, que nuestra esencia está ¿Limitada en qué? en el libre albedrío. En que elijamos manifestar nuestra esencia. El hombre puede elegir no manifestar su esencia, a diferencia de todas las demás criaturas. El fuego no puede decidir refrescar y el agua no puede decidir calentar, a no ser que la hayan calentado. ¿Mejor? La única criatura en el mundo que decide cómo manifestar su esencia es el hombre. Porque así Hashem lo creó. Hashem lo creó de tal manera que el hombre puede decidir manifestar su verdadera esencia o puede decidir manifestar su falsa esencia. O sea, lo que no es. Por eso, no todo lo que yo vea que un hombre hace, eso me va a manifestar su verdadera esencia. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Y quién le va a enseñar al hombre cuál es la acción que tiene que hacer para definir su verdadera esencia? ¿Cómo yo voy a saber en qué momento la estoy manifestando y en qué momento no? El animal no necesita que alguien le enseñe cómo manifestar esa esencia. ¿Por qué? Porque la manifiesta de manera natural. Tampoco el fuego necesita que le enseñen cómo manifestar su poder de quemar
o de dar calor. Como al agua no le tienen que enseñar a que pueda manifestar su poder de dar frescura. ¿En el hombre funciona de esa manera? No. En el hombre eso funciona en base a lo que el hombre elige. Pero hay que saber lo que elegir. Entonces, por cuanto que nosotros encontramos muchas cosas que son paralelas entre el mundo animal y el mundo humano. El hombre come, el animal come. El hombre tiene relaciones, el animal tiene relaciones. El hombre trae hijos al mundo, ¿sí? El hombre respira, el animal respira. ¿Qué? Entonces vemos aquí que en el comportamiento fisiológico el humano es prácticamente como un animal. Pero dice el Maharal, no puede ser Shelo Yulo Peulot, no puede ser que el hombre solamente tenga acciones que lo hagan semejante al animal y no tenga algo que sea específico del humano, de la persona. Hay algo que lo tiene que identificar en su accionar que no va a ser igual a todas las demás criaturas y tampoco a los animales. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esas peulot? O sea, en otras palabras, si yo digo de que que el hombre tiene una característica animal, natural, eso también lo tienen los animales. Entonces, ¿qué? ¿El hombre es un animal que en lugar de caminar en 4 patas camina en 2? ¿Esa es toda la diferencia que hay entre el hombre y el animal? No. Dijimos, el hombre tiene alma. Entonces, ¿en dónde están aquellas acciones que manifiestan que el hombre tiene alma? No en las cosas que lo asemejan a los animales. Tiene que ser en otra cosa. En su cercanía con Hashem. ¿Sí? Por ejemplo, el hombre puede ser constructor. El hombre puede ser ¿cómo se llama el que? Mueblero, ¿no? ¿Cómo se llama el que? Carpintero. Najón. El hombre puede ser cocinero. El hombre puede ser doctor. El hombre puede ser muchas cosas. Orfebrero. Azulay está en eso lo que identifica la esencia del hombre. ¿Qué les parece? ¿Está en eso o no está en eso? No. Es una herramienta quizás, pero no es lo que lo identifica. No necesariamente. ¿Hay animales constructores? Bueno, Sí, no sé. sí, claro que sí. ¿Eh? Sí, sí, hay animales Las constructores. hormigas. Sí. Pájaro carpintero. Allá. Entonces, Kamubán, que no vamos a poder comparar el nido que hace el ave con el, ¿cómo se llama? Con el edificio que se construyó aquí, ¿no? Pero lo hace instintivamente. Mejor. Para poder construir se necesita intelecto, conocimiento, aprendizaje, estudio. Dice el Maharal, a pesar de eso, a pesar de que el hombre, Najón, en sus funciones generales, tiene que aplicar el poder intelectual para poder construir, para poder hacer, para poder desarrollar, dice el Maharal, ¿quién me dice que eso es lo que realmente manifiesta su esencia verdadera? ¿Qué? Otra vez. Porque ¿quién me dice que esas son las acciones divinas que manifiestan la esencia divina que tiene el hombre? No. El hacer una casa, o un utensilio, o una vestimenta, ¿sí? Todo eso me da la pauta de que el hombre es inteligente. Pero no es eso lo que estoy buscando. Lo que yo estoy buscando es lo que lleva a darme a mí a entender, por medio de esas acciones, que el hombre tiene nefesh elokit, que tiene un alma divina. El ser un constructor no me manifiesta algo divino. La casa es algo físico, no algo divino. ¿Qué? Y no solamente dice eso el Maharal.
Ulay, kol advarim haele, todo eso que el hombre puede hacer, casas y vestimentas y quién sabe qué tantas cosas, Ulay no parten de lo elevado del hombre, sino que dafka de lo contrario. De lo que le falta al hombre, de la imperfección del hombre. ¿Qué significa? El animal, cuando tiene que comer, ¿tiene que cocinar el alimento para comerlo o lo puede comer sin cocinar? Sin cocinar. ¿Ah? Sin cocinar. Mejor. Entonces, cocinar el alimento para poder comerlo, ¿qué es? ¿Es algo positivo o es algo negativo? Depende de cómo lo quieras ver. Depende para quién. ¿Ah? Depende para quién. O sea, si yo lo veo a nivel fisiológico de el sistema alimenticio, si yo tengo que hacer más acciones para poder consumir ese alimento, ¿eso qué significa? Que yo estoy más limitado que la otra criatura, porque la otra criatura no necesita todo ese proceso para poder llegar a comer, y yo sí. Entonces a mí el sistema alimenticio se me ha complicado. El sistema de vivienda, el animal donde puede vivir, en una cueva o dentro de la tierra, yo no. Entonces, ¿eso qué significa? De que para el animal, el sistema, si lo veo de ese lado, el sistema de vivienda es menos complejo que el que necesita el hombre. El hombre, para poder llegar a vivir, para poder llegar a comer, necesita hacer muchas más cosas complejas para poder llegar a eso. ¿Quién dijo que eso es bueno? No sé. Yo puedo decir, bueno, yo no sé qué tanto le sabe rico al león cuando se come la carne cruda, ¿no? Del venado. Mañana si le daríamos de comer a él un asadito, a ver qué diría, ¿no? Pero Ulay ni se lo come, Ulay no le gusta, no sé. Entonces esa es la disyuntiva. ¿Sí? Y no quiero aquí entrar, el Maharal trae un Midrash donde ahí habla de la Gemara. Dice, nunca vi un león, así dice la Gemara, cargador, o un zorro comerciante. Y a pesar de eso, ¿tienen parnasá o no tienen parnasá? Sí tienen parnasá. Y nosotros, para tener parnasá, tenemos que ir a trabajar, tenemos que esforzarnos, y tenemos que esto, ¿no? Entonces, ¿qué es preferible? ¿Todo el esfuerzo que tiene que hacer el hombre para su parnasá? ¿O ser un leoncito que cuando crece un poquito sale una corridita y ahí tiene su alimento? ¿Qué es preferible? Entonces, teóricamente, si yo hablo de parnasá, entonces, la parnasá la tiene el león y el zorro y el lobo mucho más fácil que lo tenemos nosotros. Entonces, en ese lado, dice el Maharal, aparentemente, eso no manifiesta la parte ideal o la parte de perfección que existe en el hombre. Entonces, tenemos que encontrar otra cosa. ¿Qué? Entonces, dice el Maharal, Nishara Ashela, quedó el interrogante. ¿Cuáles son las acciones especiales que identifican y que se relacionan con el nivel del hombre que tiene su alma divina? Dice el Maharal, Lo Ishaer Lomar, no nos queda para decir sino que a peulot amitiachasot el malak nafsho em a peulot haelokiot veem mitzvot haTorah. Conclusión, dice el Maharal, ¿cuáles son las acciones que manifiestan el hecho de que nosotros tenemos alma divina? El hecho de que hagamos acciones divinas. ¿Cómo se llaman esas acciones divinas? En otras palabras, mitzvot.
mitzvot a Torah. Y ellas son las especiales para el hombre, lefi malat nafsho, de acuerdo a su nivel divino, betabarze bevadai en peulot miuchadot elav eroimlo. Entonces, si yo quiero encontrar la relación que hay entre el hombre y sus acciones, de todo el sistema, de todas las acciones que el hombre hace en su vida, si yo quiero poner el punto en dónde está lo que manifiesta su esencia divina, exactamente como lo puedo puntualizar cuando veo la frescura del agua y el calor del fuego, dice el Maharal, esas son las acciones divinas que son las mitzvot. Por lo tanto, cuando una persona hace una mitzvah, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo la acción que manifiesta su esencia divina. Y Hashem no nos dio una sola, nos dio 613. Entonces, cuando un yehudí da tzedakah, cuando un yehudí cumple Shabbat, cuando un yehudí come matzah en Pesach, cuando un yehudí se sienta en la azúcar en Sukkot, cuando un yehudí escucha el shofar en Rosh Hashanah, cuando un yehudí hace Geset, ¿qué es lo que está haciendo en ese momento? Está manifestando su esencia divina por medio de acciones divinas. Rabbi, entonces, la gente que no hace mitzvot, o sea, como... no manifiesta su esencia divina. Eso es exactamente. No solamente eso. Esa es la verdadera naturaleza de la persona. ¿Sí? Yo lo podría definir como la normalidad. O sea, un yehudí cuando hace una mitzvah es un yehudí normal. ¿Sí? Es como cuando el fuego calienta. Es un fuego normal. ¿Qué dirían ustedes si de repente ven un fuego que da frescura? Dirían, ¿qué le pasó a este fuego? ¿Se volvió loco? ¿Mejor? Es un fuego anormal. ¿Mejor? Entonces, un yehudí en el momento que cumple una mitzvah está, ¿sí?, manifestando el potencial divino por medio de esa acción. Está en su estado natural. ¿Ah? Está en su estado natural. Bediuk. Es un yehudí natural, normal. Y cuando hace lo contrario, está actuando de manera anormal. ¿Qué? Rob, ¿y cómo aplica este principio con las personas que no son yehudí? Sheva mitzvot veneno. Ah, eso como cumplen esas 6. 7. Son 7. ¿Qué? Mejor. ¿Qué? Entonces, en base a eso, y con eso terminamos, dice el Maharal, entonces, ¿cómo puede ser de que el hombre no se... Sí, yo, hombre, sí, yo me levanto en la mañana. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la mañana cuando me levanto? Tfilá, ponerme tfilín. Entonces, cuando yo me levanto en la mañana, mi brazo tendría que hacer así. O sea, tendría que pedirme, no, ya, ponte. ¿Mejor? ¿Mejor? Eso es lo que tiene que suceder. Si esa es la naturaleza, entonces el hombre no podría moverse en la mañana sin ponerse tefilín. ¿No? Sí. No recuerdo que me haya pasado algo así en el último tiempo. Hacemos de lo caja. Por el libre ¿Sí? albedrío. Dice Maharal, ze lo shela. O sea, el hecho de que es naturaleza, pero no implica de que esa naturaleza te obliga o te exige a ti actuar en esa naturaleza, es porque Akadosh Baruj Hu creó una fuerza contraria a esa naturaleza que se llama Yetzer Hara, para que el hombre tenga la prueba y tenga que elegir ser natural. Y en esa está la grandeza del hombre, que a diferencia de todas las criaturas que no pueden elegir su naturaleza o ir en contra de ella, el hombre sí puede elegir ir y manifestar su naturaleza, pero también puede elegir ir en contra de ella.